Buenos días, queridos hermanos. Es lindo verlos un domingo más para poder reunirnos, para poder cantar y para poder escuchar de la palabra del Señor. Cuando era niño, varias veces me regalaron aviones a escala. Eran esos aviones de Rebel, no sé si, los más antiguitos tal vez se acuerdan, ¿no? Venían en una cajita. Y no sé cuántos aviones de esos me regalaron, pero nunca armé uno. ¿Por qué? Porque nunca tuve el pegamento que necesitaba para unir las piezas. El avión venía en su cajita, venían todas las piezas unidas en unos plásticos que uno tenía que soltar. También venían todos los stickers con sus insignias, banderas, números de matrícula. Pero por lo menos en las cajas que a mí me regalaron, no venía el pegamento. Muchas veces traté de armar esos aviones porque tenían una especie de segurito que hacía que las piezas encajen. Y traté en algún momento de usar otro pegamento, ¿no? Carpicola, goma líquida, pero no funcionaba. Siempre terminaban en la basura, porque después de unos días ya algunas piezas se habían perdido. Ahora yo me pongo a pensar que tal vez no era bueno regalar algo así a un niño de 7, 8 años, porque creo que estaban pensados para personas más grandes. Pero era lo que vendían algunas jugueterías. No sé, como Chicocos, ¿no? O no sé si se acuerdan de la tienda de Saba Limitada ahí en el Prado, ¿no? Y siempre habían estas cosas. Yo estaba emocionado viendo lo que mostraba la caja, pero no podía obtener el resultado. ¿Por qué? Porque lo que me daban estaba incompleto. Ahora no estoy siendo malagradecido, ¿no? Tal vez debía haberles pedido a mis papás que me compren el pegamento. Ahora, es posible que a ustedes les haya pasado algo similar. Nos sentimos frustrados cuando algo no está completo. Creo que era común cuando éramos niños que se pierdan las piezas, digamos, de los rompecabezas. O aún peor, nos han dado algo que cuando vemos a detalle necesita otras cosas más para funcionar. Y eso tal vez se ha convertido hasta en una estrategia de marketing. Nos venden algo para ser lo que tiene que ser, necesitamos un montón de accesorios, ¿no? Que se vende por separado, dice, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que vamos a ver esta mañana? Saben, hoy estamos comenzando un nuevo tiempo en las prédicas para ver qué tiene el Señor para nosotros a través de la carta que Pablo escribió a los colosenses. Y a medida que vaya avanzando van a entender por qué les conté acerca de estos avioncitos que me regalaban cuando era niño. Vamos a tomar varios meses para poder escuchar lo que el Señor nos quiere decir en su palabra a través de esta hermosa carta. Entonces vamos a leer los primeros 2 versículos que abren esta carta y vamos a leer Colosenses 1, los versículos 1 y 2. ¿Ya? Colosenses 1, versículos 1 y 2. Y la palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. En el versículo 1 podemos encontrar que Pablo se está identificando como autor de la carta
junto con Timoteo. Es decir, él está saludando a la iglesia y junto con él está Timoteo, que también está saludando a la congregación. Ahora, Timoteo está viendo y está escuchando todas las ideas que tiene Pablo. Y no sé, me puedo poner a pensar que tal vez le está diciendo, ¿y por qué no lo dices de esta otra forma? ¿No? Puede ser, no sabemos. Pero bueno, eso es solo tal vez parte de mi imaginación que vuela un poco más allá. Pero según los historiadores y los datos que vemos en la misma carta, Pablo está escribiendo esta carta entre el año 60 y 62 después de Cristo. Lo escribe desde la cárcel en Roma, porque vemos en el capítulo 4, versículos 3, 10 y 18, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Versículo 18. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. Es decir, claramente Pablo nos está diciendo que está preso cuando está escribiendo esta carta. Ahora, ¿a quiénes les está escribiendo la carta? Pablo dice en el versículo 2, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Está escribiendo a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. Identifica a la iglesia como los hermanos santos y fieles en Cristo. Es decir, se estaba dirigiendo a todas esas personas que habían sido alcanzadas por Cristo en esa ciudad. Y Colosas era una ciudad que estaba ubicada en la antigua Frigia. Dicen que de Colosas ahora no se sabe ni dónde exactamente estaba, pero identifica esta ciudad de Colosas, y esta ciudad estaba en lo que ahora es Turquía. Y en el tiempo de los romanos, en el tiempo del Imperio Romano, esta ciudad era parte de la provincia de Asia. Y fue una ciudad, dicen, muy próspera y que se encontraba cerca de otras dos ciudades, que eran Hierápolis y Laodicea. Y Pablo va a dar instrucciones y va a decir, la carta que yo les he dado, que la lean los de la Odisea, y la que les he mandado a los de la Odisea, léanla ustedes. ¿Sí? Pero esta ciudad, que en algún momento era una ciudad próspera, una ciudad rica, ya para el tiempo en el que Pablo está escribiendo la carta, Colosas había perdido mucho de su esplendor. Las otras dos ciudades que mencioné antes habían absorbido casi todo el comercio y la actividad de la región. Entonces era una ciudad sin mucha importancia. En cuanto a la iglesia, estaba compuesta mayoritariamente por gentiles, es decir, por personas que no eran judías, aunque también había una pequeña presencia de judíos. Y aparentemente Epafras es quien fundó la iglesia. Él está mencionado en el capítulo 1, versículo 7 y en el capítulo 4, versículo 12. Entonces tenemos ese panorama de lo que era, de cómo estaba Pablo, de cuál era la ciudad y cómo estaba compuesta la iglesia. Ahora, Pablo se presenta en la carta diciendo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Por qué se está presentando mostrando sus credenciales? Porque saben, la iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo. Y los colosenses no conocían personalmente a Pablo. En Colosenses 2:1 dice, quiero pues que sepáis cuán grande conflicto tengo por vosotros,
por los de la Odisea y por todos los que nunca me han visto personalmente. Es decir, no había una relación de Pablo con los colosenses, ni siquiera lo habían visto cara a cara. Pero en Hechos 19, 8 al 10, podemos escuchar que si bien Pablo no había fundado la iglesia, su ministerio había hecho que esa iglesia se funde. Dice en Hechos 19 del 8 al 10, durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino. Pero como algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino, delante de la multitud, se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Entonces, si ustedes ven, Pablo estuvo en total 3 años en Éfeso. Pero dice aquí que durante todo el ministerio de Éfeso, toda la gente en Asia, en la provincia de Asia, esa provincia romana, escuchó del Evangelio. Y como les había dicho, Colosas era parte de la provincia de Asia. Entonces, el Evangelio llegó a Colosas por el ministerio de Pablo. Ahora, si Pablo no tenía una relación directa con Colosas, ¿por qué escribe la carta? ¿Qué es lo que estaba pasando en Colosas? Según vemos en el versículo 8 del capítulo 1, Epafras, que les había dicho que aparentemente es quien funda la iglesia, llegó con un informe de la iglesia en Colosas acerca de la fe y el amor que tenían los hermanos y cómo estaban creciendo en la gracia de Dios. Pero si nosotros observamos el propósito de la carta, podemos inferir que en la iglesia de Colosas y posiblemente también en las iglesias de las otras ciudades, ahí en Asia se estaba propagando falsa doctrina, enseñanzas erróneas que decían que Cristo no bastaba, que necesitaban algo más. Por eso comencé hablando de esos aviones a escala que me regalaron cuando era niño. Supuestamente el regalo de la salvación por medio de Cristo era hermoso, era necesario, venía en su cajita con todas sus instrucciones, pero le faltaba algo, necesitaba algo más. Solo tenía las piezas, los planos, pero lo que necesitaba era el pegamento y otros accesorios. Si vemos estas falsas enseñanzas, a través de ellas no se estaba tratando de desplazar o eliminar a Cristo. Lo que decían las personas era que había que suplementarlo, había que aumentar algo más. Y saben, es un riesgo hasta nuestros días, porque muchas de las falsas doctrinas no están eliminando a Cristo, sino que están diciendo que tenemos que hacer algo más. Tenemos que añadir algo más a Cristo. Era como que el Evangelio era el modelo básico, pero se necesitaban más accesorios para que funcione realmente bien. Es decir, Cristo no era suficiente. Habían accesorios que se venden por separado. Era un sincretismo
en el que se mezclaba a Cristo con la filosofía y otras creencias para obtener supuestamente algo mejor. El Evangelio de Cristo era el inicio, era como el primer peldaño, pero poco a poco se tenía que subir más alto. Y saben, cuando yo estaba leyendo esta carta, recordé lo que hace algunos años me dijo alguien. Me dijo que nuestra iglesia estaba bien, porque allí se enseñaba lo básico, ahí se predicaba el evangelio. Pero después de un tiempo, las personas necesitaban algo más. Necesitaban el nuevo mover del espíritu. Necesitaban comer nuevos pastos. Y entonces, esas personas se fueron. ¿Qué estaba pasando en Colosas? ¿Qué estaba poniendo en duda? ¿Qué se estaba enseñando? Se estaba poniendo en duda la suficiencia de Cristo. Y lo que estaban haciendo era darle un énfasis en tres cosas. Primero, una especie de intelectualismo. Luego, en una religiosidad. Y finalmente, en el misticismo. Los falsos maestros decían que con Cristo no bastaba. Entonces, ¿cómo es que funcionaba esto? Primero, vamos al primer punto. ¿Cómo es que ese intelectualismo era parte de esta falsa enseñanza? Es interesante ver que Pablo no está haciendo acusaciones personales de que alguna persona en específico está poniendo esas falsas enseñanzas, como lo hace cuando escribe a Timoteo en 1 Timoteo 1:18, donde dice: este mandamiento te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, para que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes les he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O lo que también dice en 2 de Timoteo 2, 16 y 18. Cuando le dice Pablo a Timoteo: evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Entre ellos se encuentran Himeneo y Fileto, quienes se extraviaron con respecto a la verdad, sosteniendo que la resurrección ya ha ocurrido, y trastornaron la fe de algunos. Pablo está apuntando con nombre a esas personas que están trastornando el evangelio. Pero ahora Pablo está haciendo un llamado más general, porque como dije anteriormente, él no conocía la iglesia. Él no conocía a las personas, solo conocía a algunos hermanos. Y Epafras, uno de esos hermanos, había llegado con el informe. Además, no está tratando de echar barro a los que estaban en la iglesia de Colosas. Entonces les dice en Colosenses 2, capítulo 2, versículos 3, 4 y 8, en Él, es decir, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie os engañe con falsos argumentos persuasivos. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. El problema es que estos maestros decían poseer conocimiento superior en cuanto a la religión. Entonces las personas tenían que escucharlos para tener un mejor panorama, un panorama completo. Ya, con el evangelio habían escuchado, pero solo tenían una parte. Tenían las piezas,
del avioncito. Tenían las piezas para armar la figura. Pero los maestros les iban a dar el pegamento para unir las piezas y para que quede realmente bien. Y estos maestros decían, es algo que solo yo tengo. Pero Pablo les dice, ¿saben qué? Con Cristo basta. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, como individuos y como cuerpo en Cristo, nosotros tenemos acceso a todos esos tesoros. Él nos ha dado su espíritu y sujetos a su espíritu, tenemos la posibilidad de conocer esas profundidades. Y saben, ese es uno de los legados más grandes de la Reforma. Antes de la Reforma, la Biblia no estaba al alcance de todos. La Biblia oficial estaba en latín y solo la podían leer y estudiar los académicos religiosos que habían aprendido latín. Y también podían ver los manuscritos en griego y en hebreo. Pero el Señor permitió que a través de muchos hombres piadosos, la palabra del Señor pueda estar al alcance de todos en su propio idioma. Muchos pagaron con su vida. En Inglaterra quemaron a muchos en la hoguera. ¿Por qué? Por el atrevimiento de traducir la Biblia a su propio idioma. Pero esto permitió que las personas puedan leer y entender la palabra sin que alguien les diga, esto dice la palabra. Pero sí, dice, sí. ¿Sabes latín? No. Ah, bueno, entonces me tienes que escuchar. Porque yo tengo ese privilegio. Ahora, que tengamos nosotros la palabra no significa que podemos interpretar la Biblia de forma antojadiza o sin ninguna restricción. Y es otro de los legados de la Reforma, la interpretación privada. Tenemos la palabra y tenemos la responsabilidad de leer la palabra y de interpretar la palabra de forma correcta. Y muchos me van a decir, pero bueno, pues yo no tengo estudios teológicos, yo no he ido al seminario, no he ido a la universidad cristiana, entonces, ¿qué hago? Bueno, dice también la palabra que el Señor estableció en la iglesia, en Efesios 4, pastores maestros que puedan ayudarnos a no cometer errores caprichosos que hagan decir a la palabra lo que nosotros queremos que diga. Esto trae una gran responsabilidad para el liderazgo de la iglesia, porque el liderazgo de la iglesia está encargado para encaminar a los hermanos a encontrar esos tesoros de sabiduría y el conocimiento. Pero es responsabilidad porque tenemos que tratar de hacerlo sin imponer nuestras propias ideas y nuestras preferencias. Saben, cuando nosotros estudiamos la palabra en el grupo Jetro, varias veces los hermanos o hermanas me dicen, bueno, ya, ahora dinos lo que realmente significa. Y yo les respondo, estamos estudiando juntos. No esperen que yo les diga lo que es correcto. Porque claro, es bonito, no es fácil que te digan, pues, no, es que el pastor ha dicho, no, es que el Pepe ha dicho, no, es que el Mache, es que el Juan ha dicho. Y como él ha dicho, pues debe ser así, ¿no? Por algo son pastores, ¿no? No es la idea.
Y yo les digo, estamos estudiando juntos la palabra. Entonces juntos descubramos lo que la palabra dice. Ahí hay un riesgo. Porque saben, hay algunos grupos en los que el pastor tiene la última palabra y no se le puede contradecir. Es tal vez ese mismo pensamiento que habían en estas personas en Colosas, en el que como era el ungido, decía lo que se tenía que hacer, decía lo que se tenía que creer y nadie podía refutar. Entonces, cuando tienes esa posición, podemos ver que todo esto te va a llevar al segundo punto. Porque como no estamos viendo la suficiencia de Cristo y necesitamos que alguien más nos diga las cosas y que alguien más nos diga que realmente Cristo está bien, pero necesitas algo más, entramos a la religiosidad, en la que tenemos que hacer ciertas cosas como suplemento a Jesús. Entonces, estos maestros estaban llevando a la iglesia por un camino de religiosidad, en la que se estaban mezclando ciertas ceremonias de la religión de los judíos con ideas filosóficas en las que se decía que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Entonces decían que era bueno privarse de ciertas cosas porque eran materiales. Y también que habían que cumplir ciertas ceremonias porque nos llevaban a ser más espirituales. Cristo estaba bien, pero no era suficiente. Entonces Pablo les dice, por tanto nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Y también les dice, siendo que vuestra muerte con Cristo os separó de los principios elementales del mundo. ¿Por qué? Como si aún vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas como no uses, no gustes, ni toques. Y también que ya leímos que dice que nadie debería cautivarnos con filosofías vanas y engañosas que vienen de tradiciones humanas y que no provienen de Cristo. ¿Saben? Con la religiosidad, lo que tratamos de suplir son supuestas deficiencias que se presentan en ese modelo que dice que Cristo es suficiente. Queremos suplementar lo que supuestamente falta. Podemos decir, bueno, sí, Cristo ha muerto por mis pecados, pero necesito algo más. Alguna vez alguien me dijo, ¿sabes? Está bien, ya me has explicado que Jesús murió por mis pecados y que obtengo el perdón por medio de él, pero no puede ser tan fácil. Debe haber algo más que yo tengo que hacer. Y justo era lo que los falsos maestros incentivaban. Decían que había que realizar ciertas ceremonias, abstenerse de ciertas comidas y actividades, que no se deberían usar ciertas cosas, que no se deberían tocar ciertas cosas. Es más, algunos, como eran judíos, incluso decían que la circuncisión era necesaria. Es decir, Cristo no bastaba. Se requería el esfuerzo humano para completar con los requisitos que iban a permitir la salvación. Ahora, yo quiero ser claro.
No quiero decir que si soy salvo, lo que haga o no haga ya no importa. No quiero decir que sí, puedo seguir pecando y hacer con mi vida lo que bien me parezca. Al fin y al cabo, como ya he recibido salvación, no importa lo que el Señor diga a través de su palabra, igual me voy a ir al cielo. No estoy diciendo eso. Y yo sé que muchos de nosotros, espero, no pensamos de esa forma. Pero podemos llegar a caer en esa religiosidad porque ya nos hemos acostumbrado a vivir una cultura cristiana. Estamos viviendo de cierta forma porque eso es lo que supuestamente tenemos que hacer como cristianos. Y saben, lo peor es que para nuestros hijos que viven en un hogar cristiano, ellos tratan de vivir de esa forma, a veces, porque han nacido en esa cultura cristiana. O porque tal vez han vivido desde muy pequeños en ella. Y saben, cuando hablo a veces con hijos de cristianos, veo que tienen la idea equivocada de que son cristianos por herencia, porque nacieron en un hogar cristiano. Entonces son los más propensos a vivir una religiosidad. Están dentro de ese sistema de forma tal vez consciente o inconsciente. Y nosotros también, en la que tenemos que vivir sin usar, ni gustar o tocar. Porque somos cristianos y los cristianos no hacen eso. Y entonces comenzamos a vivir como si Cristo no fuera realmente suficiente. Y nuestros hijos tienen que hacer o no hacer por nuestra exigencia. Y saben, estamos mostrándoles a un Jesús más algo, más los accesorios. O aún peor, tal vez no estamos mostrándoles a Jesús y solo les estamos mostrando los accesorios. Ahora, por último, en esta carta veremos que Pablo muestra que el problema tiene que ver con una especie de misticismo. Porque claro, la religiosidad nos va a llevar a ese misticismo en algunos casos. Esas ceremonias en las que no entendemos por qué hacemos las cosas, pero las hacemos, nos llevan a decir, no, es que la verdad es que mi fe tiene que ser ciega. Y la verdad es que nuestra fe no es ciega. Obviamente, nosotros creemos en algo que no vemos, pero creemos porque alguien nos ha dicho y porque está escrito y porque sabemos que la palabra de Dios es verdad. Entonces mi fe se basa en hechos y en lo que Dios ha dicho a las personas. No en lo que, es que no entiendo al fin y al cabo, pero bueno, así dicen que es. Entonces llegamos a ese misticismo. Y saben, estas personas estaban dando mucha importancia a poderes del mundo espiritual. Entonces ponían a Cristo en un lugar que Él realmente no merecía. Porque ponían como que Cristo estaba en competencia o igualdad de poder, sea por lo bueno o por lo malo. En Colosenses 2:17 y 18 habla del culto a los ángeles y dice, todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Nadie os prive de vuestro premio fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal.
Saben, las enseñanzas erróneas de estos falsos maestros eran un gran peligro para la iglesia. Porque lo que estaban haciendo era mezclar el Evangelio de Cristo con otras creencias como el culto a los ángeles. O no comprendiendo realmente la posición que Cristo tiene respecto a la creación. También estas enseñanzas estaban mezcladas con el zodiaco. Porque la cuestión del zodiaco viene desde 2 milenios antes de Cristo, de Babilonia. Ellos desarrollaron todo un sistema con 12 signos. Y esos signos fueron adaptados después por los griegos y son los signos que nosotros conocemos. Entonces pensaban que habían influencias de los astros por poderes espirituales en la vida de las personas. Y el problema era que la iglesia, a través de estos falsos maestros, estaba uniendo el Evangelio de Cristo con esas creencias. Y creo que ahora no es muy diferente. Porque si yo les pregunto ahorita, ¿de qué signo eres? El 90% sabe, ¿no? Yo soy Piscis. Es así. O tal vez hemos tenido durante muchos años la creencia del ángel de la guarda. ¿O no? Lo que planteaba esta idea era que había una gran influencia de astros, de espíritus en la vida de las personas. Y saben, nuevamente la idea de todo esto era plantear que Cristo no es suficiente. Habían otros poderes espirituales que podían actuar en la vida de las personas, dándole sentido y dirección, mostrando preocupación por ti. Saben, recuerdo que cuando nació mi hermana menor, una misionera norteamericana le regaló un dije a mi hermanita, un dije de oro, y me parecía muy bonito. Años después, cuando ya era adolescente y tenía claro el Evangelio y tenía claras convicciones, me di cuenta que ese dije era de Géminis. Y bueno, yo quedé contrariado. Yo no condeno ni hago nada con esta misionera, pero de forma tan sutil ingresan estas cosas a nuestra vida que nosotros no le damos importancia. ¿Qué tal del culto a los ángeles? En nuestros días este culto se ha convertido en algo muy normal. Hay tiendas donde se venden muchas imágenes de ángeles, ¿no? Y además otros artículos. Es común que lleguen a nuestras redes sociales oraciones u otro tipo de información que da preeminencia a los ángeles y los mezcla supuestamente con convicciones cristianas. Y podríamos hablar de muchas otras cosas de las que Pablo no trata explícitamente porque no eran parte de esa cultura y son parte de la cultura de nuestro país. He visto alguna vez alguna persona que asiste a una iglesia que arma mesa de todos santos. Y cuando le he preguntado por qué, me dice, no, es que sabes que solo es por tradición, porque lo hacía mi abuelita, lo hacía mi mamá. Pero no creo en lo que dicen, pero es la tradición de mi familia. Y también hablamos de otras creencias, no sé, la Pachamama, el Equeco, que ahora está, ¿no?, de moda. Cosas que tal vez en nuestro contexto no son tan fuertes, o tal vez sí, pero que no nos percatamos
que están siendo parte de la vida de algunos cristianos o de nosotros mismos. Y que lo que están haciendo es devaluar la suficiencia de Cristo. ¿Saben? Por eso Pablo tiene que escribir a los colosenses para poder corregir esos errores que se estaban propagando por la iglesia. Entonces la pregunta para nosotros en esta mañana es si Cristo es suficiente para mí. ¿Es Cristo suficiente para mí? ¿Realmente veo que en Cristo estoy completo y no necesito nada más? ¿O estoy tratando de suplirlo, de complementar mi fe en Cristo con intelectualismo, con religiosidad o con misticismo? Saben, es muy fácil deslizarse de lo que es la sana doctrina bíblica que está hablando de la suficiencia de Cristo a una doctrina errada que nos está hablando de suplementos, de aspectos adicionales que nos van a llevar a grandes errores. Podemos decir que con Cristo basta, pero comenzamos a darle preeminencia al conocimiento, a lo intelectual. Entonces es Cristo más mi conocimiento. Podemos decir que Cristo nos basta, pero tenemos que hacer ciertas cosas más. Y entonces salta nuestra religiosidad. Nuestro cristianismo no está completo sin ciertas ceremonias, privaciones, prohibiciones, con algunas cosas que me hacen sentir más santo. Entonces es Cristo más mi religiosidad. O por último, podemos mezclar la fe en Cristo con ideas espirituales equivocadas, pensando en el poder de los ángeles, acudiendo a horóscopos y aún así decir que Cristo nos basta. Hermanos, ¿saben? Podemos pensar que todo esto solo podría suceder con personas en el primer siglo. Pero una y otra vez, si analizamos nuestra vida, estamos expuestos a poner a un lado la suficiencia de Cristo. Estemos atentos y pidámosle al Señor que nos muestre cuando estemos por salirnos de lo que Él tiene para nosotros a través de Cristo. Hermanos, Cristo es completamente suficiente para todo. No necesita nada más. Y Cristo es completamente suficiente no solo para nuestra salvación, para nuestra justificación, sino también es para nuestra santificación, y también lo será para nuestra glorificación. No necesitamos más. Lo que tenemos que hacer es conocerle más a Él. Entendamos que en Cristo estamos completos y no necesitamos nada más. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente a través de ella tú nos muestras lo que has hecho por nosotros y que nosotros no tenemos que hacer nada para tratar de ayudarte. Te damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Con Él basta. Y te pedimos que tú nos ayudes a tener esto en mente, a vivir de esta forma, Señor, para evitar el tratar de suplementar a Cristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado.
Amén.